Bien, vamos a seguir expositiva y consecutivamente con el Evangelio de Marcos, como venimos haciendo. Vamos al capítulo 12, continuamos en el capítulo 12. Hoy vamos a estar hablando desde el 41 hasta el 44, ¿sí? Generalmente este párrafo se denomina o se titula en las Biblias como la ofrenda de la viuda, pero me gustaría tomar desde los versículos a modo introductorio de lo que vamos a ver esta noche, los versículos que predicó nuestro pastor el fin de semana pasado, que es decir, desde el versículo 38, ¿sí? Estamos en el día martes y Jesús enseñaba ya 3 días antes de morir y les decía, dice el 38, en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esto es lo que vimos el domingo pasado. Y lo que vamos a estar viendo más efusivamente, podríamos decir, o detalladamente, hoy desde el 41 al 44, dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, después de haber dicho esto, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. La Real Academia Española define la palabra devoción como amor hacia algo o alguien sagrado, o también como prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y a hacer su santa voluntad. ¿Sí? Te va a decir, ¿qué tiene que ver esto? Gracias, José. Bueno, hoy el título del sermón es verdadera devoción. ¿Sí? ¿Qué es la devoción? Bueno, es el amor hacia algo o alguien sagrado, ¿sí? Así lo define nuestra Real Academia Española, o la prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y a hacer su santa voluntad. Eso es devoción en la vida cristiana. Jesús, como vimos el domingo pasado, estaba cuestionando la devoción, la falsa devoción de los escribas, ¿sí? Todo lo falso del sistema religioso de la época, como vimos, los escribas eran encargados de estudiar la ley y ellos fungían también podríamos decir, el oficio o la profesión de abogados entre el pueblo. Ellos regulaban la ley entre los diversos casos que podría haber en el pueblo. Jesús, después de acusar a ellos, dice que se sienta en el patio del templo y en ese lugar mira cómo la gente iba dando sus ofrendas. En ese lugar había 13 arcas con 13 inscripciones, cada una con una letra del alfabeto hebreo, las cuales significaban un distinto tipo de necesidad que iba a ser cubierta por el dinero que haya en cada una de las arcas, que iban desde la leña para el sacrificio hasta la mantención del sacerdote, pasando por la ayuda a las viudas, a los huérfanos y demás. Todo eso. Entonces la gente venía, eso tenían una boquilla con forma de trompeta y depositaban ahí las monedas rodaban y caían hacia el fondo del arca.
Y Jesús hace esta observación. Ahora, antes de ir detenidamente al texto, me gustaría tomar un ejemplo acerca de dos materiales que son superficialmente muy parecidos, pueden llegar a confundirse, ¿sí? Pero que en su esencia son compuestos muy diferentes, muy distintos. Me refiero a, por un lado, el oro y por otro lado, la pirita, ¿sí? La pirita es conocida como el oro de los tontos, se le dice, ¿sí? Es bastante parecido, perdón el término, pero es término con el que se le dice muchas veces, porque es parecido a la vista, a la simple vista, es parecido al oro. Pero cuando uno analiza el compuesto es muy diferente. Y entre sus grandes diferencias a mí me gustaría destacar tres. Primero, que el oro se forma a mayor profundidad en la tierra y en condiciones más extremas que la pirita. Es decir, necesita de un proceso geológico mucho más grande o más profundo, y por lo tanto se halla más profundidad, aunque en algunas veces se pueden llegar a encontrar cerca, pero generalmente el oro se encuentra en una mayor profundidad y sujeto a procesos mucho más extremos que la pirita. En segundo lugar, el oro es más difícil y costoso de extraer que la pirita. Esto es obvio por la profundidad y por lo que conlleva. Podemos decir que también el oro es un material maleable, ¿sí? Se puede manejar, se puede doblar, podríamos decir, ¿sí? Se puede trabajar, y la pirita se rompe, se destroza. El oro se termina usando en joyería como reserva de valor y en procesos productivos de la electrónica, de la medicina e incluso de la aeronáutica. Y la pirita, en cambio, ¿sabe por qué destaca su uso? Para crear ácido sulfúrico, ya que contiene azufre. ¿Sí? Contiene azufre y hierro, de eso se trata la pirita. Y en su apariencia es muy parecida al oro. A primera vista uno mira y dice, es oro, brilla como oro, debe ser oro, ¿no? Como tenemos ese dicho que decimos, si ladra como perro, camina como perro, es perro. Bueno, en este caso parece oro, pero no todo lo que brilla es oro, y de ahí viene la frase. Brilla como el oro, pero no es oro, porque su interior está compuesto, podríamos decir, su esencia, de algo totalmente distinto. Entonces, antes de entrar en el estudio del pasaje, para que nos quede en claro a todos nosotros, la recomendación de hoy es muy clara para cada uno de nosotros. Hermanos, no ofrezcamos a Dios nuestra devoción, nuestra vida, en forma de pirita, ¿sí? Que brille ante los ojos de todos, pero que contenga internamente, interiormente, la esencia del mismo infierno, como la pirita contiene el azufre. Y esto es el problema que tenía la religiosidad de la época, por eso quiero tomar un poco de lo que el domingo pasado explicaba el pastor. El sistema religioso creía que podía conquistar por las buenas obras la salvación, pero ¿qué estuvimos viendo recién los versículos que compartía nuestro hermano Pablo? No fue por esas obras de justicia, sino fue por su gracia y misericordia. Ahora ellos, a través de este sistema, ellos trataban de hacer un montón de cosas, ocultar sus pecados, pero bueno, ellos adoraban a Dios, ¿sí? Exteriormente, como Jesús les dijo, están ustedes como sepulcros blanqueados, ¿sí? Por fuera brillan, pero por dentro están podridos, decía. Creen que a los ojos de los demás hacen todo lo bueno, pero la esencia de su devoción no es verdadera, no es oro. Y muchas veces, ¿por qué es necesario ver esto? Para no caer en eso. Jesús, la advertencia que le dice, guardaos de los escribas, guardaos de la levadura de ellos, dice en otro lugar el Señor.
Guárdense de la religiosidad, de ofrecer a Dios cuestiones externas y no lo interno del corazón, de la disposición, porque podríamos estar conteniendo eso como esencia del mismo juicio de Dios. Jesús había advertido a sus discípulos, y esto me lleva al primero de los 2 puntos de esta noche, que es una falsa devoción desenmascarada. Jesús había advertido a sus discípulos acerca de cuidarse de aquellos que se suponía que debían cuidarlos a ellos. Jesús le dice, cuídense de los escribas. Supuestamente ellos están para velar, para que la ley de Dios se aplique en el pueblo, pero cuídense de ellos, dice Jesús, cuídense de sus cuidadores. ¿Por qué? Bueno, si nosotros vemos algo disculpen hermanos, en Mateo capítulo 23, Jesús hablándoles a los escribas y a los fariseos, Jesús les dice los famosos ayes: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Eso en el versículo 13. En el versículo 15 Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho prosélito le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Continúa Jesús y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo. Imagínense poner, ¿vio la semillita del eneldo? A controlar, vamos a dar el diezmo del eneldo. Justo tenés que dar el diezmo del eneldo, del comino. Pero dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Jesús dice, ustedes utilizan la ley para regular, pero no para darle la función que es. Jesús resume la ley diciendo, toda la ley se resume en esto, como vimos anteriormente, en amarás a Dios. Preocuparte por amar a Dios con devoción, y eso te va a llevar a amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si vos te preocupás de esas 2 cosas, vas a estar cumpliendo toda la ley. Simple, es claro. Pero ellos hacían lo contrario. Ay de vosotros, dice Jesús, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro se están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Resumiéndole su pensamiento acerca de ellos, el Señor le dice en el versículo 33, un piropo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo van a escapar ustedes de la condenación del infierno? Esta era la opinión que Jesús tenía sobre la religiosidad vacía de la época. Jesús condenó esto más que los vicios, cualquier vicio del ser humano. ¿Por qué? Porque es la religiosidad vana, vacía, le hace creer al hombre que haciendo determinadas cosas va a heredar el reino de los cielos. Y el hombre se ocupa de hacer cada una de esas cosas, pero su corazón nunca es transformado realmente. El hombre, por eso la regeneración hace cosas que la psicología jamás podría hacer, porque nosotros podemos cambiar la conducta del ser humano, nosotros podemos llegar a cambiar en cierta forma, hasta la forma en la que se habla, pero no se puede cambiar el ser. Hermanos, nosotros no somos cristianos porque hacemos buenas obras, sino que como somos cristianos, hacemos buenas obras. Son la evidencia y no la causa de nuestra salvación, las obras que hacemos. Y ellos oprimían al pueblo haciéndole creer que, mirás, y cada vez más agregando mandamientos que nada tenían que ver con la justicia, con la misericordia que Dios demandaba, sino que hace esto y hace ahora esto y hace lo otro, y si vos das esto y si das lo otro, ahora sí el Señor te va a bendecir, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y la gracia y la misericordia quedaban fuera de este margen. Jesús confronta a estos líderes religiosos exponiéndoles principalmente que su castigo, les dijo a ellos, va a ser muy grande, porque como maestros y guías ellos estaban encargados de formar la fe del pueblo. La forma en la que el pueblo iba a creer en Dios dependía de la instrucción que ellos le daban.
y ellos daban una instrucción equivocada al pueblo. En lugar de formar esta fe genuina en el pueblo, ellos hacían lo contrario. Ellos amaban y buscaban el reconocimiento público en lugar de la devoción personal. Leímos que amaban las salutaciones en las plazas. El pastor explicó el domingo pasado sobre los largos vestidos con flecos, ¿no? Les gustaba a ellos andar y decir, hacerme notar como, ahí viene el ungido, ¿no? Hay un aura, una cosa ahí alrededor de este, ¡wow! Y se inclinaban y le hacían reverencias. Y ellos estaban contentos porque soy reconocido como yo soy el escriba, el guarda de la ley de Dios. Y amaban sentirse de esa forma. Ellos buscaban ser reconocidos por los demás como superiores. Fíjese que dice que amaban los primeros lugares. Es decir, que cuando llegaban a una fiesta o a cualquier tipo, en las sinagogas incluso, ellos amaban que pasá por favor al frente, porque vos sos líder, el ego. Y por si esto fuera poco, ellos cargaban al pueblo con un montón de leyes que ni ellos mismos cumplían. Enseñaban a amar y a ocuparse de los demás. Enseñaban los 10 mandamientos dentro de los cuales se incluye el honrar a los padres, pero como Jesús los expuso, ni siquiera ellos honraban, porque en vez de darle dinero a los padres para ayudarle, ellos le decían, no, vos sabés que el dinero que tenía para darte a vos se lo di al Señor. Entonces no tengo para darte. Y Jesús condenó esa actitud. Y ellos, como vimos, se amparaban en los servicios religiosos, ¿sí? Largas oraciones como pretexto, ¿sí? Para aprovecharse de las necesidades de los más vulnerables de la sociedad, sobre todo de las viudas. ¿Saben lo que hacían? Al ser estos escribas, es necesario que veamos esto para después, todo esto feo, para después ver lo lindo que Jesús nos da de enseñanza. Ellos veían al pueblo, y el pueblo los veía como doctores de la ley. Entonces, cuando alguien quedaba viuda, ¿sí? Una mujer quedaba viuda, como el derecho civil romano era prácticamente bastante complicado para las mujeres y el sistema en sí, incluso dentro de los judíos estaba bastante limitado, ellos decían, bueno, yo te voy a administrar los bienes. Vos dame, y como yo entiendo sobre leyes y todas esas cosas, yo te voy a administrar los bienes a las viudas. Y resulta que en un par de años la viuda se quedaba sin nada. Y Jesús condena esta actitud y le dice, ustedes comen de lo de las viudas. Ustedes destrozan los bienes de ellas. Ahora, esto que Jesús les expone no hace otra cosa que revelar la esencia pecaminosa. Jesús saca la pirita y la pone bajo análisis en el microscopio, en el laboratorio, Jesús, y dice, yo les voy a mostrar por qué ustedes, su adoración es vana, es vacía, por qué el pueblo no debe ser como ustedes, sino que debe adorar a Dios de otra forma, completamente diferente a la religiosidad vacía que ustedes encierran. Y la esencia pecaminosa de la supuesta devoción de ellos se puede resumir en 3 puntos. Ellos no podían tener verdadera devoción a Dios porque eran devotos de sí mismos. Fíjense, Jesús los expone. Ellos no enseñaban al pueblo, ellos querían adquirir el conocimiento para usarlo en su propio beneficio, en su beneficio personal, para ser vistos por los demás, para ser honrados por los demás. Es decir, no usaban lo que Dios le había dado para la gloria de Dios, sino para su propio ego, para su propio llenarse a sí mismos y pavonearse, pasearse sobre las plazas y, ahí viene el rabí. Este sí sabe. ¿De qué sirve eso, conocimiento, si no glorifica a Dios? Es vano, no sirve.
El sentido del saber es utilizarlo en el beneficio, en la honra a Dios y en el beneficio del prójimo como extensión. Pero ellos no lo hacían, no podían tener verdadera devoción a Dios porque eran devotos de sí mismos, pensaban primero en sus propios intereses y después en Dios. En segundo lugar, de ellos podemos decir que pedían sacrificio a aquellos por quienes ellos debían sacrificarse. Estaban demasiado ocupados en sí mismos como para también ocuparse en las necesidades de los demás. Ni se ocupaban de Dios ni de los demás, siempre pensando en sí mismos, yo esto, yo lo otro, yo aquello. E iban a las sinagogas esperando recibir de los demás. Y hermanos, esto nos debe despertar algo a nosotros, que es el sentido del deber de cada cristiano. Nosotros venimos a la iglesia a congregarnos, a hacer uso de nuestros dones en beneficio de los demás. Usted tiene que venir para dar. Y no solo en la iglesia, sino en el resto de la semana, en todo lugar. Dios lo llama a pensar y a dar. Porque ¿qué es mejor dar o recibir? Esa es la lógica del Señor. Venimos para entregar a los demás, para dar a los demás, sin reservas. Y lo más grave de todo esto es que ellos elegían cubrir sus pecados de la avaricia y del orgullo, no con la confesión y el arrepentimiento verdadero, sino con decencia pública. Bueno, capaz le afané a la viuda, pero como yo enseño la ley, bueno, más o menos, tantos puntos para acá de la balanza, tantos puntos para allá. Como yo esto, yo lo otro. Y total, esos pecados respetables, ¿no? Total, yo no robo a la vista de todos. Yo no digo maldiciones. Yo no hago pecados visibles. Sin embargo, mis pecados son ciertamente respetables. Y bueno, mentiritas piadosas. Y bueno. Y con una pastilla de moralina solucionaban todo, ¿no? Pero yo voy e instruyo a los demás, pero yo hago esto, yo hago lo otro. Fíjese la oración del fariseo y del publicano. ¿Qué terminó diciendo el fariseo? Que era bastante parecido al escriba. Porque yo, Señor, hago esto, esto y esto y esto. Y el pecador se centra en lo que soy y dice, yo soy esto, cámbiame. Ellos, lo exterior que sea que brille, lo de adentro no importa. Hermanos, Dios es un Dios de esencia. Dios mira el corazón, que es lo que hay dentro del ser humano. No se refiere al músculo que llevamos acá adentro, sino al centro de la voluntad de cada uno. Ahora esto me lleva al segundo punto, que es una verdadera devoción. En el contexto ese de Jesús acusando a todo este sistema falso, se presenta un caso particular para ejemplificar perfectamente el mal comportamiento de los líderes y contraponerlo con la obediencia sacrificial de una viuda que estaba casi que a lo último de la escala social de la época. ¿Sí? Ahora, hermanos, hay algo importante que tenemos que entender. La viuda no es la heroína de esta historia. ¿Sí? Ella es una víctima de lo que pasaba. Ella no debía estar ofrendando. La viuda debía ser parte de los receptores de la ofrenda. Ella lo hizo por dar, pero no estaba obligada por la ley. ¿Por qué? Porque ella formaba parte del otro segmento. Dice que no era una viuda rica, dice una viuda pobre, que no tenía sustento, porque si dio 2 blancas, 2 monedas muy pequeñas, es como si usted divide su sueldo diario en 32 partes. Imagínense, lo que usted gana por día, lo divide en 32 partes, esa era la moneda que ella dio y era lo último que tenía. ¿Cómo un sistema tan perverso pudo llevarla a ella a pensar de que ella debía dar lo último de su sustento? Sin embargo, lo hizo.
por fe, pero eso no quiere decir que haya estado bien el hecho ese. Ella correspondía al otro segmento, a los que debían estar recibiendo esas donaciones, esas ofrendas, ¿sí? ¿Por qué? La ley mosaica establecía que las viudas, junto con los extranjeros, los huérfanos y los levitas, debían ser incluidos en la distribución del diezmo en esa época. Todo lo que se juntaba del diezmo debía ir para todo este grupo de personas que acabo de describir. También la parte de la ley de las cosechas de esa época incluían que cuando vos ibas cosechando, ¿sí? Y ibas pasando la hoz en el campo y se te caía un poco de la cebada o del trigo, lo dejes, no vuelvas a juntar eso. ¿Por qué? Porque después que los cosecheros pasaban, las viudas y los huérfanos debían ir por atrás y juntar eso. Por eso, ¿se acuerda la historia de Noemí y de Ruth? Bueno, ¿qué estaba haciendo Ruth cuando conoce a Boaz? Estaba juntando las espigas para su suegra, que era viuda, detrás de los que cosechaban. Y Boaz, en un gran ejemplo de como si fuera Cristo mismo, le dice a sus siervos, dejen más, que se les caiga a Angaú un poquito más para que ella pueda juntar. Pero el sistema perverso de la época, que ponga la viuda también, ¿no? Que traiga, que pacte, que dé si quiere recibir y cosas por el estilo. Las monedas, como dije, que echó la viuda, estas monedas no eran nada. ¿Qué hacía esta viuda ahí ofrendando de lo que no tenía, de su propio sustento? En una situación que era mala, al igual que pasó con José. ¿Se acuerdan lo que pasó con José? Sus hermanos hicieron algo malo con él, lo encerraron y lo vendieron de esclavo a Egipto. Pero Dios, como José bien les dijo después de mucho tiempo, vosotros pensaste mal acerca de mí, mas Dios lo encaminó a bien, para que yo después de muchos años pase a gobernar esta tierra y pueda salvarlos a ustedes del hambre. Bueno, Dios agarra una situación que no estaba bien lo que estaba pasando. Por eso el ejemplo no es lo que la viuda hace, sino el corazón de la viuda. Por eso no es la ofrenda de la viuda, sino el corazón de la viuda, lo que Cristo mira. Y ahí una gran diferencia. Jesús toma una situación mala para ejemplificar algo bueno, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver un poquito en detalle ahora. Como les decía, no era lo que ella hizo, sino la actitud con lo que hizo, ¿sí? Y ante los ojos de todos, ella había ofrendado algo de tan poco valor que podríamos decir que incluso tiene menor valor que la pirita, ¿sí? Pero ante los ojos de Dios, eso era oro puro, lo que ella había dado. Dice que ella dio de su pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Ella no puso excusas, ni esperó, ni dijo, si vos me llegás a bendecir, yo te prometo que te voy a dar lo que tengo. Es poco. Me convencieron de mala manera, pero yo no voy a esperar. Lo que yo tengo, hermanos, todos tenemos algo que dar al Señor. Y muchas veces esperamos a dar dinero y cosas cuando yo ande bien. Cuando yo ande bien de salud voy a servir al Señor. Cuando yo ande bien de dinero voy a servir al Señor. Cuando yo tenga tiempo. Déjame decirte que no soy dueño de ninguna de esas cosas, sino un simple administrador. Porque no sabes cuándo vendrá el mal sobre tu vida, que Dios no lo quiera. Pero no sabes cuándo te puede frenar el tiempo, cuánto Dios nos dio para que demos a los demás. Y no me refiero, como les digo, no estoy haciendo una prédica orientada al dinero, sino al corazón de las personas. Dice que ella dio con el propósito de ayudar a otros. La viuda sabía, ella puso, no nos dice la palabra en cuál de esos 13 cofres puso, pero puso en uno con el propósito de bendecir a otros. Es decir, cuando uno da, no da para decir, bueno, que pase lo que pase con esto. Doy con un propósito, con algo encaminado para que esto sea de edificación para el otro. Cuando doy mi tiempo, cuando doy todo lo que yo pueda dar, cuando me doy,
siempre darlo con un propósito. Ella dio con conocimiento y con fe, ya que al hacerlo la viuda, sabiendo que no estaba obligada, ella mostró de todas formas su confianza en el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque el Salmo 68:5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y aún teniendo conocimiento de lo perverso del sistema y de todo, ella dio, confiando en el Dios, no en los hombres que hablaban en nombre de ese Dios. Ahora, como dije, el dar no implica simplemente o solamente los recursos monetarios o materiales. Muchas veces implica dedicar tiempo y energía al otro. Implica darnos, implica ofrendarnos nosotros mismos. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo al Señor, como dice Pablo, y por ende hacia el prójimo. Hermanos, ofrendarnos a Dios es ofrendarnos a nuestros hermanos. Es alegrarnos con los que se alegran, es llorar con los que lloran, ¿sí? Es empatía, es acompañamiento, eso es darse. No tengo, Señor, que darte, dame tu vida. Hermanos, estamos confundidos si pensamos que de Dios es lo que tenemos, de Dios somos, no solamente lo que tenemos. Y el darse al otro es lo que Dios requiere. Cuando Pablo dice, vuestros cuerpos en obediencia, en sacrificio vivo, darse al otro. Y esto no es dar simplemente dinero, porque muchas veces pensamos que con Dios es como los chicos cuando no se tiene tiempo con ellos. Como no tuve tiempo con los niños, voy a comprarle un juguete más grande. Como no tuve la delicadeza que tuve que tener con mi esposa, con mi esposo, un regalito más grande para que... No, hermanos. Dios requiere, y eso me lleva al punto tal vez más importante de este segmento, no de lo que a nosotros nos sobra, sino de lo que realmente nos cuesta sacrificio. Dios requiere nuestro tiempo. ¿Sabe cuál es el mayor capital que tenemos en nuestra vida? El tiempo, hermanos. Porque con el tiempo podemos hacer dinero, con el tiempo podemos hacer todas las demás cosas. Y casualidad, hoy tenemos el entretenimiento que nos quita justamente esto. Dios nos manda a servir al prójimo con nuestro tiempo y nosotros, en vez de ocupar nuestro tiempo en servir al prójimo, el entretenimiento. ¿De qué se trataban los últimos días el reel que viste? O que vi. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto tiempo dura de promedio un reel? ¿Cuánto tiempo perdiste? ¿Sabes? Capaz ese tiempo, si vos dedicabas a pensar en uno de tus hermanos, podía haber una necesidad que a simple vista no lo viste. Y lo digo primeramente para mí y con dolor, y después para cada uno de ustedes. No es tiempo de perder el tiempo, hermanos. Los tiempos son malos y es necesario aprovechar bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo es el mandato del Señor. Esa es nuestra mayor, el tiempo es la mayor ofrenda de esta generación. Grábese a fuego eso. El tiempo es la mayor ofrenda de esta generación. ¿Se la ofrendamos a dioses falsos, a nuestras pasiones, o se la ofrendamos a Dios? ¿Sabe por qué podemos llegar a esa conclusión? Porque justamente nuestro tiempo es atacado por el enemigo. Perdemos tiempo entreteniendo nuestras mentes y nuestros corazones en cosas que ni siquiera recordamos una hora después. ¿Se da cuenta? Entonces, y bueno, decimos, bueno, pero yo voy los domingos a la reunión. ¿Y el resto de la semana? Y no te pido que vengas y te claves en la iglesia, en el templo. Te pido que seas iglesia. Que busques a tu hermano en necesidad y te des a tu hermano.
Pero yo no sé si le falta para comer o no, tal vez no le falta para comer. Y su salud emocional, mental, vos tenés la mejor herramienta. Ni el mejor psicólogo de todo el mundo tiene esta herramienta. Nosotros la tenemos. Esto nos sana los corazones, esto transforma realmente. Esto da vida nueva, esto hace todas las cosas nuevas. Pero elegimos perder muchas veces el tiempo. O damos, pero de lo que nos sobra. Y esto es lo que Jesús remarca. Fíjese que dice en el 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. No eran simple moneda lo que ella puso ahí, puso su estómago, se quedó sin su comida. Hermanos, es fácil dar lo que no se echará de menos, pero los parámetros de Dios no son las limosnas, son las ofrendas. Grábese esto. Los parámetros de Dios para dar no es limosna. La limosna es lo que te sobra y sí, bueno, toma. Dios quiere ofrenda, quiere sacrificio. A Abraham no le sobraba un hijo cuando Dios le pidió a Isaac. Era lo único que tenía, le dijo, dámelo. Hermanos, Dios nos puso en esta tierra para su gloria y para servir a nuestros hermanos. Vos que decís que amás a tu familia, ¿cuántas veces procuraste por ellos hablarles del reino de los cielos? Que vos decís que amás a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tu abuelo, a tu abuela, ¿Cuántas veces les diste lo que se supone que es más importante, que vos ya lo descubriste, la vida eterna? ¿Cuántas veces le hablaste de eso? ¿Cuántas veces pusiste tu corazón? ¿Cuántas veces ofrendaste tu tiempo? ¿Qué pensás, que hablar de los demás del Evangelio no es ofrenda? Es la mejor de las ofrendas, es lo que Dios nos mandó a hacer. La gran comisión, denme el tiempo que a ustedes le va a llevar para predicar al otro, para hablarle de vida eterna. Hermanos, el reino de los cielos es algo tan precioso que es como un tesoro que un hombre encontró en un campo y viendo lo precioso que era, lo volvió a enterrar y fue y vendió todo lo que tenía y volvió y compró ese campo a fin de quedarse con el tesoro. Y luego fue y llamó a todos y dijo, vengan, gócense conmigo. Ese es el reino de los cielos. Pero si no tenemos el reino de los cielos como un tesoro, ¿qué somos? Como avaros, no queriendo dar de nuestro tiempo. Dios nos puso acá para ser la extensión de Él. La iglesia es la extensión de Cristo sobre la tierra. Eso es la iglesia, eso somos, hermanos. Quiero terminar como para concluir y dar un ejemplo perfecto de lo que significa cómo dar o cómo darse. Y esto, cómo dar lo más valioso, cómo dar algo único, cómo dar sin medida y principalmente cómo dar algo que realmente cuesta mucho, algo que es irreemplazable, darlo hacia los demás. Y este ejemplo lo tenemos en nuestro Padre Celestial. Él dio a su Hijo por nosotros. Él entregó no de lo que le sobraba, sino de sí mismo para nosotros. Entregó, nos ofrendó a su propio Hijo y nosotros le negamos a Dios horas. Hermanos, es ilógico. Dios es dueño de nuestro tiempo en esta tierra y nosotros le negamos horas a Dios, minutos, segundos, cuando Dios nos dio su Hijo. Y esto se puede aplicar a dos grupos de personas que puede haber en esta noche. Primeramente, a personas que vivieron sus vidas hasta el día de hoy sin tener en cuenta a Dios, ¿sí? Ni a Dios ni a sus mandamientos. Personas que deben saber algo muy importante, que Dios creó y que sustenta todo cuanto existe para su propia gloria. Él creó a los seres humanos para que le agradezcan, para que le amen y para que le glorifiquen. ¿De qué forma? Con sus pensamientos, con sus palabras y con sus acciones.
Sin embargo, la historia de la humanidad, hermanos, es la historia de una raza rebelde que nunca tomó en cuenta a Dios y vive alejándose cada día más y más de Dios. A esta actitud que tenemos como seres humanos de vivir como si Dios no existiera, Dios lo llama pecado. Y Él dice que castiga tal cosa con la muerte. Pero no solamente una muerte física, sino una muerte constante, un sufrimiento eterno en el peor de los lugares. En un lugar alejado de toda su bondad y su consuelo, privados de su presencia para siempre. Hermanos, la persona de Dios es toda bondad y es toda justicia y es toda misericordia. Él no es que Él ama, Él es amor, Él es la esencia del amor. Por lo tanto, cuando Dios condena eternamente a alguien que no lo tomó en cuenta Él, ¿sabe qué es el infierno? Es vivir con millones de personas por la eternidad que no van a tener en sí ningún atisbo de la bondad de Dios. La poca bondad que podés llegar a encontrar en las personas no va a estar presente en el infierno. Ya eso es suficiente para sufrir eternamente. Nada bueno. Hasta Hitler amaba a sus perros. Pero no va a haber ni siquiera amor a los animales. No va a haber bondad. No va a haber presencia de Dios. ¿Y qué es la maldad si no es la ausencia de lo bueno? Pero Dios retirará su presencia y ese será el peor castigo. Sin embargo, Dios decidió enviar a su Hijo. Lo hizo morir a Él en lugar de todos aquellos que se arrepienten de haber vivido esta vida sin tenerlo en cuenta y creen en Él como su Señor y su Salvador. Nada místico. Una convicción real del corazón de decir, viví sin tener en cuenta a Dios y ahora quiero vivir mi vida teniendo en cuenta lo que Dios es y lo que Dios me pide. Eso es. Y cambiar de dirección. Eso es el arrepentimiento. Es decir, voy a procurar vivir ahora para el Señor. Porque el Señor ahora es mi Señor, mi Dios. ¿Sí? Y como consecuencia de esto, vas a tener vida eterna, plena, de gozo eterno en la presencia de Dios. Y en segundo lugar, hermanos, al segundo grupo de personas que me puedo referir esta noche es a los que ya creemos en Cristo y que vivimos para Él. Debemos recordar, hermanos, o preguntarnos, como el apóstol Pablo se pregunta en Romanos 8:32. Pablo hace esta pregunta, este razonamiento, dice, si aquel que no mezquinó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, si Él entregó por nosotros lo más preciado que tenía, ¿cómo no nos va a dar también todas las demás cosas si lo más importante que tenía ya nos dio? ¿Se da cuenta de lo absurdo de nuestras preocupaciones? Cuando dudamos del amor de Dios por las cosas que nos pasan, hermanos, si Dios no nos mezquinó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a mezquinar las demás cosas a nosotros? Nos va a dar todo lo necesario para que en esta vida podamos prepararnos para la venidera. ¿Sí? La raíz de nuestro amor a Dios, hermanos, todo esto que nosotros decimos amar a Dios, realmente servirlo, hacerlo con una devoción, ¿sí?, correcta. Recuerde, hermanos, que no se basa en que nosotros primero hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. La raíz de nuestra devoción verdadera es que Dios nos amó a nosotros primero y su amor fue verdadero. ¿Por qué? Porque no hay mayor muestra de amor que esto, que uno dé su vida por sus amigos. Hermanos, de la misma forma que Dios demostró amor hacia nosotros, que Jesús demostró devoción al Padre en favor nuestro mientras vivió en esta tierra, que nuestra devoción también sea verdadera, que se base en darnos para el Señor, no en algo externo.
que en todo nuestro ser pueda estar rendido a la voluntad de Dios. Y no estoy pidiendo que hagan cosas extravagantes para Dios. Estoy pidiendo que tomemos en cuenta a Dios ante cada paso de nuestra vida, ante cada decisión. ¿Qué Dios dice sobre esto? Acá. Eso es devoción plena. Eso es la verdadera devoción que Dios busca. Un corazón rendido delante de Él, que se dé hacia Él y hacia los demás. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor,